Aquí me parece que está cifrado por de datos, sí, todo está bien. ¿Alguien puede tratar de iniciar la grabación de clase? Muchas gracias, Chaparrita. ¿Quién inició la grabación? Ya la inicié, maestra. Muchas gracias, Tiffany. No sé qué pasó con mi computadora que no me deja iniciar la grabación de clase. Una disculpa. Muchas gracias. Entonces, déjenme ya iniciar compartir pantalla. Vamos a iniciar nuestro quizzes, muchachos. Ya tengo 24. ¿Alguien falta de ingresar, muchachos? Se supone que son 25. ¿No? Bueno, entonces ya vamos a iniciar porque si no perdemos más. Con usted somos 25, ¿no? No, conmigo se supone que éramos 26. A ver. 26, hija. Conmigo somos 26. Alguien no se está integrando. Es ese famoso alumno que se conecta a clase y ¿qué cree? Nada más se conecta a clase, pero no está poniendo atención. Entonces, bueno, pues con la pena. Esa persona que hace falta, pues ya ni modo. Entonces vamos a iniciar, muchachos. Ah, ya se conectó, ¿ya ven? Como aventamos la pedra de inicia. Entonces, 1, 2, 3. Iniciar. Ahí va. Son 30 segundos. Ahí va. Ya se va a acabar el tiempo. Está. Próxima pregunta, muchachos. Ahí por ahí alguien no la contestó. Ahí va ganando Fer. Ahí va la siguiente pregunta. Ya se acabó. Próxima pregunta. ¿Qué pasó? Esto ya cambió mucho. Ahí van, ahí van, ahí van. ¡Corran! Son poquitas preguntas, nada más es para que se entretengan. No se va, hasta que terminen todos, no vayan a salirse del quizzes hasta que yo les diga. Ahí está. Próxima pregunta. A mí ya me sacó. ¿Cómo que lo sacó? ¿No le aparece su puntuación? Y próxima pregunta. Ahí está, muchachos. A cada uno, esta es la última pregunta. Sí. Ya es la última pregunta la que les aparece, muchachos. Ay, profesora, a mí me sacó en la última pregunta. Maestro, Igual a A mí me todos sacó. los sacó, no pasa nada, también, muchachos. Ya también a mí me sacó. Pregunta, muchachos, ¿les aparece su puntuación? Sí, Niños, ¿sí? maestra. Ok. Sí. ¿Dónde no, profesora, me aparece? sacó. A todos los sacó, pero aparece su puntuación. ¿Es correcto? Sí. Ok. Tomen captura de pantalla donde aparece su puntuación. Yo sé que van a aparecer otras personas, pero quiero que aparezca la captura donde está su puntuación. Y esa captura, muchachos, la van a grabar. No importa que no hayan quedado en los primeros lugares. Necesito que guarden esa captura porque esa es su actividad 2 del entregable 1.
¿Sí? Sí, Niños, maestra. Sí, ¿sí? maestra. Sí, maestra. Entonces, todos escucharon, guarden la captura. Si se dan cuenta, muchachos, la idea era de que ustedes hubieran hecho toda su tarea y que hubiera sido más fácil contestar este quizzes. ¿Quién ganó? Fernando ganó. En segundo lugar quedó Ernesto. En tercer lugar, que no sé quién es. Yo supongo que es Kevin. En cuarto lugar, Anaí. Por ahí algunos, miren, aquí ellos son los primeros 5 que le atinaron a todas las respuestas. La diferencia se debe al tiempo. Ajá. Y ahí por ahí algunos subieron 2, 3. Algunos no alcanzaron a contestar unas preguntas. Ulises se le botó toda la canica y dijo no sé ni qué. Entonces se le acabó el tiempo. Entonces, muchachos, la idea de esto era que ustedes tuvieran conocimientos previos para hacer la actividad. Por eso les digo, no dejen que se les junten las tareas. Ahora, ¿por qué les pedí que investigaran estos conceptos? Ahora sí, ya vámonos a la clase como tal. ¿Ya guardaron todo su captura? No se les vaya a guardar su captura. Esa es su actividad 2. Déjenme ponerlo aquí para que lo tengan. Entregable 2. Que no se les olvide. ¿Ok? Entregable 2. Ajá. Perdón, entregable 1. Actividad 2. Captura de pantalla. La puntuación obtenida en quizzes. El día 26 de enero. Ajá, ahí está. Esa captura la guardan porque esa es su segunda actividad. ¿Qué vamos a ver hoy, muchachos? ¿O por qué les puse a hacer esa actividad? Porque generalmente, y esto lo mencionan los libros de texto, como les decía la clase pasada que me apoyaba en el libro de José Ayala Espino, en el libro de Joseph Stiglitz de Economía del Sector Público, muchachos, que nosotros, y hacen una afirmación, nosotros tenemos a utilizar indistintamente términos como Estado, gobierno, administración pública, sector público, cuando son conceptos completamente diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Estas definiciones, muchachos, yo las obtuve, son súper resumidas, ajá, del libro de José Ayala Espino. Entonces, ¿qué nos señala? Perdón, del libro de José Ayala Espino. En este sentido dice que nosotros debemos diferenciar qué es el Estado, qué es el gobierno y qué es la administración pública. Entonces, vamos a empezar nuestra clase y déjenme cambiar el color de texto para diferenciarlo de nuestra actividad. Con base en la definición en la clase anterior de finanzas de sector público, clase anterior. Sector público, acuérdense que para nosotros, ¿qué va a ser el sector público, muchachos? Un conjunto institucional, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué habíamos dicho que eran las instituciones, muchachos? Muchachos, ¿qué habíamos dicho que eran las instituciones? De manera muy simple, hasta les puse un ejemplo con la materia. ¿Qué son las instituciones? ¿Son para el servicio público, maestra? Son para el servicio público, pero yo les había dado una definición de instituciones como muy sencilla, chaparrita, que les había dicho, para esto nos sirven las instituciones. A ver, ¿a cuántas faltas tienen derecho a lo largo de este cuatrimestre, muchachos? A 3, ¿no? A 3. tres. A 3.
Eso, a 3. ¿Les dije exactamente 3 o les di la posibilidad de tener 4, 5 o 10? Solo 3. Solo 3. ¿Se La acuerdan? posibilidad, pero que siempre y cuando estuvieran justificadas, ¿no? Exacto, no hay posibilidad de faltar un poquito más, siempre y cuando estén justificadas y sean por causa de una fuerza mayor, ¿no? Entonces, muchachos, ¿están claros que son 3? Ajá. ¿Cuánto vale nuestro examen parcial? 30%. 30%. 30%. ¿Y nuestro final? 40%. 40. Ok, 40. 40. ¿Y nuestras actividades finales? 10 y 10. 10 y 10. Y hay una que dice actividades síncronas o les puse problemarios. ¿Esa cuánto vale? 5. O un 5 en el parcial y un 5 en el final, ¿no? Ya están los 10. Y suma nuestro 100%. ¿Queda claro cómo vamos a evaluar y cuántas faltas tienen derecho a tener, muchachos? 3. Sí, maestra. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les estoy preguntando esto? Dicen, ¿y eso qué tiene que ver con las instituciones? Acuérdense, muchachos, las instituciones son nuestras reglas del juego. Cuando nuestras instituciones son fuertes, muchachos, nosotros tenemos claras las reglas del juego. En este caso, la institución no es de nuestro salón de clases conforme vamos a trabajar. ¿Está claro? Sí. Les dije exactamente 3 faltas, les dije cuánto valía el examen, todo eso. Si yo hubiera llegado hace 8 días, muchachos, y les hubiera dicho, es que no sé cuántas faltas, estoy entre 3 y 6. Estoy entre que el parcial valga un 20 y el final un 50 y las tareas otro 30 y entonces hacemos cambalache pero más o menos así, muchachos, voy a trabajar. ¿Les estoy dando certeza o estoy generando incertidumbre en mi forma de trabajo con este segundo escenario, en la cual no les estoy diciendo absolutamente nada? Crea incertidumbre, ¿no? Creo incertidumbre. Y entonces, si creo incertidumbre, muchachos, ¿ustedes cómo van a trabajar? ¿Saben cómo van a trabajar? Con ansiedad, sin saber a dónde vamos. Sin ansiedad y sin saber a dónde vamos. Es más, van a decir, ¿y esta señora qué va a calificar? ¿Qué no va a calificar? Hago todo, no lo hago, asisto. Dijo que 3, pero dijo que a lo mejor 6 faltas, entonces, ¿qué hago? ¿Están claras las reglas de nuestro juego, muchachos? ¿Sí o no? Sí, maestra, todo claro. Sí. Sí, Miss. ¿Estaban claras las reglas de nuestro juego ahorita con todo lo que les dije ahorita que no sabíamos ni qué? ¿Con el No, segundo maestra. escenario? Profesora. No, en el Sí. segundo escenario no. En el segundo escenario no estaban claras las reglas del juego, no les decía claramente cómo los iba a evaluar, no les decía claramente cuántas faltas iban a tener. En el primer escenario, que es con el que trabajamos, sí. A eso se refiere la institucionalidad del sector público, muchachos. A que nosotros tenemos un conjunto de instituciones, un conjunto de reglas, y estas deben de ser lo más claras posibles, muchachos, para saber lo que podemos y lo que no podemos hacer. Bueno, o que podemos hacer, pero implica una sanción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con base en la definición vista en la clase anterior de sector público, muchachos, es necesario diferenciar entre Estado, gobierno y administración pública. Porque cometemos generalmente el error, muchachos, de utilizar Estado como sinónimo de gobierno. O hablamos de balances de sector público cuando estamos hablando del balance del sector gobierno. Entonces, los utilizamos indiscriminadamente y es importante tener claro ya en esta materia qué es el Estado, qué es el gobierno y qué es la administración pública. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, con base en la clase, es necesario diferenciar entre Estado, gobierno y administración pública. Punto y aparte, de acuerdo. Acuérdense que todo debe de ir citado. Estas definiciones yo no las inventé, muchachos. Nada más las supercondensé con José
allá al espino. Los puntos. El Estado implica nociones de soberanía, territorio, cultura y régimen político, muchachos. Ajá. Es todo lo que forma a nuestro país. Si nuestro país es un país soberano o no, cuáles son nuestros límites territoriales, qué conforma toda nuestra cultura y cuál es nuestro régimen político. ¿Estamos de acuerdo? Eso es a lo que se refiere cuando hablamos de el Estado, a un todo, por así decirlo de una manera general. Cuando hablamos del gobierno, muchachos, estamos hablando de la representación del poder público. En este caso, el gobierno, ¿quién es, muchachos? ¿Quién representa al gobierno? Los gobernadores, los presidentes, Los gobernadores, los presidentes y de manera general, ¿quién es el máximo representante de nuestro gobierno? el presidente de la República. El presidente de la República. Entonces, a eso nos referimos con el gobierno, a esa representación. Y la administración pública es el ejercicio directo del actuar del gobierno y de la operación de las políticas. Es decir, cómo va a operar el gobierno aquí tal cual, muchachos. ¿Qué políticas se establece? Vámonos a nuestra cancha, a términos fiscales y términos monetarios. ¿Qué acaba de anunciar probablemente el Banco de México, muchachos? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés? ¿Qué va a pasar con las tasas de interés, muchachos, en próximos días? Se ha estado mencionando en las noticias. ¿Van a subir? ¿Que van a subir las tasas de interés? ¿Por qué van a subir las tasas de interés, muchachos? Van a subir por la inflación que hay, ¿no? Exacto, estamos buscando contener la inflación, entonces las tasas de interés van a subir. Esa es la operación de las políticas, muchachos. ¿Cómo opera la política fiscal? ¿Cómo opera la política monetaria? La política comercial, la política energética, todo eso, muchachos, forma parte de la administración pública. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros, muchachos, sabemos que el Estado, el gobierno, la administración pública son entidades muy complejas. Nosotros solamente vamos a tomar una vertiente de todo este universo, muchachos, que es el sector público desde el punto de vista económico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, déjenme poner otro cuadro de texto. Vamos a trabajar nosotros con el sector público desde el punto de vista económico. ¿Por qué es importante el sector público y esta relación con la economía? ¿Se acuerdan qué pasó en 1929 a nivel internacional, muchachos? Allí en 1929. La caída de Wall Street, ¿no? La caída de Wall Street, el crack del 29, ¿no? ¿Y qué pasó con la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York, muchachos? ¿Qué pasó con la economía mundial? Bueno, con las economías importantes, con Estados Se cayó, Unidos, ¿no? se cayó. Por el aumento bueno, porque hubo una venta desmedida de acciones y crearon una burbuja, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasó con el precio de las acciones? ¿Subió o se desplomó? No, creo que se desplomó. Es correcto, hijo, se desplomó el precio de las acciones. ¿Y qué pasó por el lado productivo? ¿Las empresas tenían mucho o tenían poquitos productos? Pues creo que sí, ¿no?
Acuérdense que por el lado productivo, muchachos, más allá de la bolsa de valores, hubo una crisis de sobreproducción. Había muchos productos, muchachos, y por más que bajaban y bajaban el precio, la gente no los compraba, no porque no quisieran comprarlos, sino porque no tenían trabajo. Y si no tienes trabajo, pues no tienes dinero. Y si no tienes dinero, pues aunque las cosas cuesten $1, si no tienes trabajo y no tienes dinero, ¿las puedes comprar? Por muy baratas que sean. No, porque no había dinero, no había con qué comprarlo. Exacto, dices, pues sí, por mí puede estar súper barato, pues más puede costar 5 centavos, pero ¿qué crees? No tengo esos 5 centavos, pues porque no tengo trabajo. Y si no tengo trabajo, no tengo dinero. Y si no tengo dinero, no consumo. Y entonces se acumulan los inventarios. Y si se acumulan los inventarios, las empresas despiden a más gente. Y entonces se vuelve un círculo vicioso. Y entonces, muchachos, ¿qué pasó después de la crisis del 29? ¿Qué otro evento importante hubo después del 29 a nivel mundial? A ver, ¿qué pasó después de 1929, muchachos? ¿Quién O sea, publicó? después de que terminó la Gran Depresión, ¿no? Ajá, pero ¿cuándo Fue la Segunda terminó Guerra Mundial, sí. la Gran Terminó en Depresión? 1939, ¿no? Más o menos por ahí. ¿La Gran Depresión terminó en el 39? ¿Cuándo se reactivó la economía? ¿Cuándo se empezó a reactivar las economías, muchachos? ¿Con quién? Con la segunda, que ya lo dijo su compañero. Hasta los años 30 fue que se activó hacia finales de los años 30. Finales de los años 30. ¿Y qué pasó ahí por los 30, 40, muchachos? La Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Segunda Guerra Mundial. ¿Y la Segunda Guerra Mundial fue una guerra hecha por privados o el Estado metió su cuchara, muchachos? Fue por el Estado, ¿no? Por parte del ejército alemán. Por parte del ejército alemán. ¿Por qué les estoy preguntando esto, muchachos? Cuando se da la crisis de 1929, se da una crisis de estancamiento económico. Y el dogma que dominaba a nivel internacional, o por lo menos en las economías dominantes, recuerden que México en ese entonces, muchachos, nosotros apenas íbamos terminando la revolución. ¿Cuándo termina la revolución, muchachos? La revolución mexicana, ¿cuándo termina? Les voy a pegar. En A ver. el 1920. En el 1920. Ajá. ¿Cuándo se funda el Banco de México, muchachos? Ahí rápido en Wikipedia. ¿En qué año se funda el Banco de México? En el 25. El 1 de septiembre de 1925. El 1 de septiembre de 1925. Fíjense, muchachos, terminas tu proceso de revolución en el 20. En el 25 apenas estás creando tu banco central. Es decir, muchachos, que entre el 25, 26, 27 apenas te estabas acostumbrado a utilizar billetes y monedas porque no los utilizábamos, muchachos. No crean que la economía era como ahorita. No había billetes y monedas, y si los había, había de todos los chiles, moles y pozoles. ¿Por qué? Porque había la moneda del ejército, de los carrancistas, de los maderistas, de los zapatistas, y luego teníamos a los villistas, y entonces el que ganaba mandaba y había un montón de monedas. Entonces a eso se le llama anarquía monetaria. Ajá. ¿Qué pasa en este periodo, muchachos? Bueno, pues a México sí le pega la Gran Depresión, obvio, sí, pero no le pega la magnitud que le pegó a los países como lo fue Estados Unidos, como le pegó a Japón, como le pegó a Alemania, que da al inicio al movimiento nacional socialista. Ajá, ahora, cuando se da esta crisis, muchachos, de 1929, yo les dije que hay una crisis de sobreproducción. Y el dogma que dominaba el mundo en términos económicos, muchachos, era el modelo clásico. El modelo clásico es el que ustedes han visto
de que los mercados son perfectamente competitivos, de que el Estado no debe, este es el principal supuesto, que el Estado no debe de intervenir en la actividad económica porque genera distorsiones y que en el largo plazo, y que en el largo plazo la economía siempre va a estar en equilibrio. Lo que ustedes veían en economía, creo que es en economía de la empresa, oferta igual a demanda, siempre iban a estar en equilibrio. El problema es que cuando se da la crisis del 29, por más que bajaban y bajaban los precios, ¿se vendían los productos, muchachos? No, Miss, porque no había capital alguno con el que pagar. Exacto, entonces decías, ¿cuándo restablezco el equilibrio? Y los clásicos, muchachos, no crean que era una respuesta nada más por dar una respuesta tonta, pero los clásicos decían, en el largo plazo la economía estará en equilibrio. En el largo plazo la economía estará en equilibrio. Muchachos, ¿qué tan largo es el largo plazo? 3, 5, 10, Indefinido, 15. ¿no? Indefinido. Yo les digo a sus compañeros muchas veces, se dice que es chiste entre economistas, ¿no? En el largo plazo, y ya lo dijo John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos. ¿Qué tan largo es el largo plazo? ¿100 años les parece bien largo plazo? ¿200? ¿Un milenio? ¿Eso es suficiente a largo plazo? O sea, ¿qué tan largo es? Como bien lo dijo su compañero, es indefinido. Entonces, se viene la crisis del 29, muchachos, no se da solución, se viene la Segunda Guerra Mundial y en 1936, muchachos, sale un libro que se llama La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Y allí, ese libro es publicado, es una obra de John Maynard Keynes, padre de la macroeconomía. Y en esa obra, muchachos, se reconoce que es necesaria la intervención del Estado en la actividad económica. El mercado no se arregla solo, muchachos. ¿Sí queda claro? Eso ustedes medio lo vieron a grosso modo cuando llevaron análisis macro, si no mal recuerdo. Cuando les hablan en análisis macro ya les empiezan a hablar, la que llevan en cuarto cuatrimestre, de cómo es necesaria la intervención del Estado en la actividad económica. ¿Estoy en lo correcto? Sí, para que haya un balance, tanto las empresas privadas también funcionan ahí. Exacto, Chaparita. Entonces, ¿qué vamos a tener, muchachos? Ya aplicado a nuestra materia, vamos a tener que, desde el punto de vista económico, ahí voy. La materia es súper teórica, así que tranquilos. Desde el punto de vista de la economía, el sector público toma las decisiones respecto a los ingresos y egresos públicos, dichas decisiones afectan al mercado y a la sociedad en general. Incidiendo en el crecimiento y desarrollo de las economías. ¿Vale, muchachos? Eso es muy importante. Dependiendo de las decisiones que tome el Estado, muchachos, vamos a incidir en el crecimiento y en el desarrollo. Por eso les preguntaba la primera clase que si tenía adeptos a la presidencia actual. No porque nos caiga bien, a mí me cae súper mal el señor, pero independientemente de eso, nosotros criticamos mucho las decisiones de política que toma en términos económicos. Pregunta, muchachos, aquí no estamos cuestionando si el aeropuerto de Texcoco
estaba construido sobre un río. Si yo les soy sincera, muchachos, yo no conozco Texcoco. Entonces no tengo ni la más remota idea de si había o no había un lago. ¿Ustedes conocen? ¿Pueden ilustrar a una servidora? ¿Alguien ha ido para allá? Niños, con un no me conformo, se los juro. No, maestra. ¿Nadie conoce por allá? Bueno, entonces no Yo he conocen. pasado por ahí, pero no Ajá. conozco realmente. Yo tampoco, por eso les digo, no conozco, pero en mi infinita ignorancia, muchachos, yo no sé si el aeropuerto estaba sobre el lago, no sé si se estaba inundando, no sé si estaban afectando a las especies endémicas, no lo sé. De eso les soy muy sincera. Sin embargo, muchachos, de lo que sí sé es que el haber cancelado el aeropuerto de Texcoco, muchachos, independientemente del escenario que acabamos de poner, generó certidumbre o incertidumbre en las obras públicas emprendidas por el Estado. Incertidumbre. Incertidumbre. ¿Por qué, muchachos? Porque primero dicen que se va a construir y luego dicen que no se va a construir, ¿no? Ajá. Y pues no se sabe si estaba sobre el lago o si no, ¿no? Exacto. Entonces dices, bueno, primero me dices que sí y luego me dices que no. ¿Quién me dice que el día de mañana no se te bota la canica y la bodega Urrera que está ahí en Santa Lucía no la cancelas? Es más, muchachos, los privados quisieron invertir en el nuevo aeropuerto cuando lo ofrecieron. Cuando se dieron las licitaciones para el nuevo aeropuerto, los inversionistas anteriores quisieron volver a invertir. ¿Quién está construyendo el aeropuerto, muchachos? ¿Los privados o el Estado? El Estado. El Estado. ¿Por qué no lo están construyendo los privados si es un aeropuerto wow? Pues porque realmente el tamaño del proyecto nuevo fue muy diferente, ¿no? Y es como usted dice, la incertidumbre de que lo volvieran a cancelar. La incertidumbre de que me volvieran a cancelar. Y pues de alguna manera es dinero perdido, ¿no? Para los inversionistas. Exacto, hijo. Entonces, esa decisión de cancelar el aeropuerto, como les digo, no estamos analizando de si estaba bien o estaba mal el de Texcoco. Simplemente el hecho de cancelarlo, muchachos, genera incertidumbre. Si genera incertidumbre, ¿qué hacen los inversionistas? Aquí no vamos porque les he de ser sincera, he escuchado a algunos que me dicen, es que no aman a México, ni nada. Aquí no estamos hablando de amor a nuestra nación, y mucho menos, muchachos. Somos empresarios, somos economistas, somos financieros y se escucha muy cruel e inhumano, pero nosotros nos basamos en los resultados. Nosotros dejaríamos nuestro dinero en un país donde las inversiones son inciertas, donde hay un riesgo de que me puedan cancelar el proyecto nada más porque a alguien se le ocurrió hacer una encuesta con una hojita de papel reciclado. Pues no. 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 Aquí no estamos diciendo que no amemos a nuestro país ni nada, al pero muchos me contestan así, por eso se los pongo en ese escenario, muchachos. ¿Qué haces? Pues no, ¿sabes qué? ¿Ustedes qué me recomendarían? Yo soy su cliente, ustedes son mis asesores. ¿Me dirían que deje mi dinero aquí en México o que agarre mis chivas y me vaya para otro lado? Invertir en otro lugar. Que se Que se vaya. vaya para otro lado. Que se vaya para otro lado, córrale. Eso, muchachos, ¿qué impacto tuvo, muchachos? Si se salen las inversiones de nuestro país, ¿nuestra economía crece o se empieza a desacelerar? Pues se desacelera. Y si la economía desacelera, muchachos, ¿hay más fuentes de empleo o hay menos fuentes de empleo? No. No hay empleo. Y si no hay empleo, muchachos, ¿qué crece? Si no tenemos trabajo, muchachos, ¿qué crece? ¿Todos nos volvemos rateros? No. ¿Pero crece la delincuencia, sí o no? Sí, Sí. por la ¿Crece la, necesidad. al fin y al cabo. ¿Crece la informalidad, muchachos, sí o no? Sí. Sí. Y entonces, muchachos, ¿estamos mejor o estamos peor? Pues peor.
feo. Mi decisión con respecto a los ingresos y egresos públicos, ¿afectaron el crecimiento de nuestro país, sí o no? Pues sí, no, maestra, porque de alguna forma usted ya no está invirtiendo su dinero en el país, entonces, pues muchos yo creo que también van a tomar la misma decisión que usted y así pues no puede hacer que crezca. Exacto, Chaparrito, está bien, necesito que participen, niños, por eso les estoy preguntando y pregunto, porque si no, se les va a hacer bien de flojera para no decir otra palabra a la materia. Esta materia es de analizar, de leer, de ver las noticias. Ajá. Entonces, muchachos, vean lo delicado que son las decisiones que se toman con el sector público, así como las decisiones de cancelar obras como de hacer obras, muchachos. ¿Qué nos está diciendo el mundo? ¿Debemos de seguir apostando por energías fósiles, muchachos, lo que son el petróleo, los hidrocarburos? ¿O deberíamos de empezar a migrar a energías limpias? Obvio, esto no se hace de la noche a la mañana, eso es claro. No, decir que un país va a migrar a energías limpias, muchachos, no significa que en 2 meses, un año, se va a dejar de ocupar petróleo. Es un proceso largo, hay que hacer una reconversión, crear conciencia, a ver si somos capaces de producir energía de manera, entre comillas, limpia. Recuerden que ninguna energía es 100% limpia, muchachos, pero bueno, ajá. El hecho de que nuestro país esté, en lugar de migrar a energías limpias, esté apostando por los combustibles fósiles, muchachos, a nivel internacional, ¿lo están tomando bien o nos lo están tomando a mal? Pues a mal, ¿no? Y entonces, vean el impacto de las nuevas generaciones, muchachos, más allá de que se les haga burla de que son de cristal, las nuevas generaciones se fijan más en que sea amigable con el ambiente o nada más en consumir por consumir. Amigable con el ambiente, ¿no? Que sean más eco-friendly, ¿no? Yo he visto a muchos de ustedes, cuando los tenían presencial, muchachos, que les decía, oigan, muchachos, ¿y por qué compran en tal lado y no en tal lado si es exactamente lo mismo? Y algunos de sus compañeros ya no me decían, no porque fuera más barato ni nada, sino me decían, es que mire, si compra allí, le dan más barato y por llevar su termo le dan más barato el café, ¿no? O me decían, es que sabe que es que son de huertos urbanos, entonces al ser huertos urbanos no se gasta tanto en transporte y entonces reduce su huella de carbono. Y me empezaban a explicar sus compañeros, ¿no? Ya tenían una conciencia muy distinta del consumo que sus papás, que sus abuelos y que una servidora puede tener. Ustedes ya tienen más conciencia de que pues los bienes se acaban y que hay que cuidarlos porque si no, no vamos a tener en dónde vivir, tal cual, ¿no? Entonces, muchachos, esas son decisiones. Si nuestro gobierno sigue apostando, muchachos, por estas decisiones de seguir quemando combustibles fósiles, eso le genera certidumbre o incertidumbre, otra vez. ¿Los países van a querer invertir en un país donde le estás diciendo no quemes petróleo? ¿Sea amigable con las plantitas? ¿Ustedes qué creen que hagan los inversionistas? No, Crea pues aquí. incertidumbre. Crea incertidumbre. Y si todos, la mancha de consumidores a nivel mundial se está inclinando por ser más eco-friendly, muchachos, y aquí seguimos quemando dinosaurios, ¿nos van a comprar? ¿O nos van a ver como el patito feo? Después sí, cómprale, pero en la medida de cómprale lo menos que se pueda. A ver, Como ¿ustedes el qué creen? patito feo, ¿no? Tomando en cuenta que también, pues, nuestro petróleo no es tan, pues, ¿cómo se puede decir? Tan puro, ¿no? O sea, nos cuesta mucho realmente sacar el petróleo porque pues, ya nos lo estamos acabando. Exacto, hijo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nos empiezan a ver como el patito feo. Y acuérdense, muchachos, que están los protocolos de Kioto, los acuerdos de París, perdón, de reducir nuestras emisiones de carbono, excepto Estados Unidos, que se salió durante la administración de Donald Trump. Ajá. Y ¿sabes qué? Entre más los países que queman más combustible, muchachos, los países que viven del petróleo,
empiezan a perder muchos subsidios que otorgan los organismos internacionales como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, porque dicen, es que tú sigues necio de quemar petróleo, entonces te quito ayudas, y si te quito ayudas y eres un país bueno, no somos tercermundistas, un país atrasado como México, ¿vamos a mejorar o vamos a seguir siendo igual de atrasados? ¿Ustedes qué creen? Si nos quitan ayudas y dicen no le compran a México porque es necio y sigue haciendo todo con petróleo, ¿qué creen que pase con nuestra economía? ¿Se va a modernizar o se va a seguir atrasando aún más? ¿Se va a abrir más esa brecha entre nosotros y los ricos? No, pues seguir estancados. se va a seguir atrasando. Nos vamos a ir atrasando, nos vamos a ir haciendo peor. Eso, muchachos, esas son las decisiones del sector público. Estamos hablando meramente de decisiones en términos económicos. No estábamos hablando si son buenas, si son malas, si son justas, si son injustas. Estamos analizando los datos fríos. Que yo lo estoy haciendo de una manera muy simplona, eso es cierto. Pero eso es lo que pasa, muchachos. Por eso el sector público en términos económicos es de mírame y no me toques. Debes de saber bien y pensar bien las decisiones que vas a tomar respecto a los ingresos y respecto a los egresos, muchachos. Otro ejemplo, ahora vámonos con los ingresos. ¿Qué pasó, muchachos, en el momento en que dijeron que le iban a cobrar más impuestos a Uber y a Didi? ¿Qué pasó con el precio de Uber y de Didi? Se elevaron. Se elevaron. Las personas se incrementó. Y si las personas dejan de usar Uber y Didi, ¿el Estado va a poder recaudar los impuestos que tenía planeados? No. Y además va a generar empleo o va a generar desempleo, porque la gente ¿ustedes van a tomar un transporte caro, muchachos? No, es desempleo. Oye, pero es que yo necesitaba los impuestos. Sí, mijo, pero piénsale bien en dónde los vas a aplicar. Actualmente, muchachos, todo lo que son las plataformas digitales, es cierto que necesitan ser reguladas, es cierto que deben de pagar impuestos como cualquier otra actividad, pero fíjate cómo les vas a cobrar impuestos y cómo lo vas a manejar. ¿Estamos de acuerdo? De manera que no afectes a los consumidores, de manera tal que dejen de utilizarlas y se vuelvan otra vez al estado arcaico y vámonos. O sea, el chiste es que recuerden, tratamos de pagar los menos impuestos posibles o pagar lo menos que podamos por los artículos, no porque seamos codos, sino porque tratamos de estirar nuestros ingresos, ¿sí? Entonces, esa es la parte importante, muchachos, de cómo funciona el sector público, por eso es tan delicado. Y con base en esto vamos a tener que el Estado tiene 3 brazos económicos y después estos se amplían a 5. ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero un momento, muchachos? Un momento, por favor, maestra. Claro que sí. Listo, maestra, yo ya. Muchas gracias. ¿Todos ya parejitos, muchachos? ¿Sí? Sí, Okay, profe. vamos a cambiar la página. Ok, ya. Entonces, vamos a tener, es importante poner de dónde viene porque luego nos dicen, ¿y quién lo dijo? Y nosotros, no me acuerdo. Entonces, si se dan cuenta, les cambio de colores las letras del pizarrón. A mí me gusta. Si estuviéramos en presenciales, escribiría con plumones de colores. Entonces, vamos a tener que, con base en lo anterior, este es uno de los fiscalistas más importantes en términos de economía. Siempre es referente, muchachos. A Musgrave, el Estado tiene 3 brazos económicos. ¿Cuáles van a ser esos 3 brazos económicos, muchachos? ¿Por qué el Estado tiene que operar en la economía? 1, por estabilización.
¿Qué va a hacer con la estabilización? El objetivo es que la economía alcance pleno empleo con precios estables. A ver, muchachos, ¿qué es el pleno empleo? ¿Puede repetir la pregunta, maestra, por favor? ¿Qué es el pleno empleo, muchachos? ¿O qué entienden por pleno empleo? Tener un empleo seguro, de sueldo fijo. Tener un empleo, un sueldo fijo, ¿ok? Un trabajo estable. Un trabajo estable. Ok, muchachos, más o menos tiene la idea. ¿Qué es el pleno empleo? El pleno empleo, muchachos, se define como que todos los agentes, todos los factores productivos de una economía se encuentran ocupados y no existe capacidad ociosa. ¿A qué se refiere esto? Que todos nosotros como trabajadores, nosotros las 26 personas en este salón, a distancia, todos nosotros vamos a encontrar trabajo. No porque haya muchísimo trabajo o porque haya poquito trabajo o porque malbaratemos nuestro trabajo, sino que todos nosotros vamos a encontrar trabajo de acuerdo a los salarios que determina el mercado y que nosotros estamos de acuerdo en vender nuestro trabajo. Esto lo acabo de discutir con sus compañeros en macro intermedia. Les decía, si ustedes entran a UCC, muchachos, si entran a Boomerang, a todas las bolsas de trabajo que hay en internet, ¿hay poquitas o hay muchas fuentes de trabajo? Muchachos, si ustedes revisan esas bolsas de trabajo, ¿hay pocas o hay muchas ofertas de trabajo? Hay muy pocas. Sí, hay muchas. ¿Sí? Hay una, dicen, o sea, en general hay muchas ofertas de trabajo. El problema es, muchachos, ustedes, les voy a poner este escenario, ustedes ya tienen su licenciatura, tienen su maestría y hasta ya tienen un doctorado. Les voy a pagar 8,000 pesos al mes. No, pues es muy poco. No es rentable para mí. Pero hay trabajo. Hay trabajo, pero el sueldo no es lo que uno debería esperar. Exacto, muchachos. Ese es el pleno empleo. Cuando nosotros hablamos de pleno empleo, muchachos, no implica de que haya muchas ofertas de trabajo y que nos podamos colocar. Y el pleno empleo implica exactamente eso, que haya muchas ofertas de trabajo, muchachos, en primer lugar, y en segundo lugar, que el salario sea acorde a nuestras capacidades. Obvio, no vamos a exigir las perlas de la Virgen, porque tampoco se trata de tener un dispar, pero que el salario sea acorde a nuestras capacidades, a nuestras cualificaciones, ¿no, muchachos? Dicen, oiga, si tiene una maestría, tiene un doctorado, sabe hablar chorrocientos idiomas, pues lo idóneo es que ganes un sueldo alto, no que te paguen casi con pepitas, ¿no? Esa es la idea. Y obvio, muchachos, la palabra clave y que ahorita nos está sacando canas verdes, pues precios estables, es decir, control de la inflación. Ojo, muchachos, tampoco se me espanten, nosotros ya estamos acostumbrados a vivir con espirales inflacionarios, nada más que ustedes están muy chiquitos o no les tocó vivir pues las épocas oscuras cuando México tenía inflación de 3 dígitos. Pero sus papás, sus abuelos, su servidora, sí nos tocaron inflaciones de 3 dígitos. ¿170% les gusta? Uy. Ay, dice, ay. Eso cuando estaba Miguel de la Madrid, con José López Portillo la inflación estaba en 2 dígitos, nada más que con José López Portillo teníamos crecimiento económico. Se vino la devaluación del 82 y entonces se nos disparó la inflación en 3 dígitos, 170, 200%, 300% de inflación, nada más. Y luego se vino las medidas de ajuste. ¿Qué son las medidas de ajuste, muchachos? Lo que ustedes conocen como el famoso modelo neoliberal,
que fue privatiza todo, el Estado deja de participar en la actividad económica porque no sirve para hacer cosas económicas, déjaselo a los privados. Se vino Cedillo, se vino Salinas, Cedillo, terminamos con Cedillo con una inflación del 15.6%, ahí por el 2000, que creo que es cuando ustedes iban naciendo, o unos años más adelante, pensando en que tienen 21. ¿Ya vieron que no está tan feo el 7.06%? Creo que estamos mejor ahora que hace 20 años. No es Pero no cierto. creo que vayamos para allá, maestra. No, yo espero que no. En serio, espero que no, se los juro, espero que no. Espero que se restablezca el equilibrio en algún momento o que realmente se vuelva a mover la cadena de suministro, porque parte del problema inflacionario, es cierto, viene de la pandemia, muchachos. Que se vuelva a restablecer la cadena de producción, que vuelva a haber actividad económica, que se generen las medidas, las políticas económicas que le generen certidumbre a los mercados financieros y productivos y que se retome esa senda de crecimiento. Nada más que lo peor, muchachos, es que cada vez que prendo las noticias escucho que la perspectiva de crecimiento de la economía mexicana es como si nos va bien, como del 2, del 3%. Pasamos del 6 creo que al 2. Entonces, es complicado, muchachos. Oiga, maestra, ¿y usted qué opina como de esos de los que andan diciendo que la inflación se disparó porque no quieren gastar su billete del ajolote? No, esa es una tontería. No, eso no es cierto. Es más, ustedes en macro, muchachos, llegaron a ver lo que era la inflación. ¿Se acuerdan cuando les enseñaron el índice de las PERS? Sí se los enseñaron, ¿verdad? Miéntanme, diría Luis Miguel. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, vamos a retomarlo rápido. Acuérdense, muchachos, que hay diferentes causas que generan la inflación. Puede haber inflación generada por un choque en la oferta, es decir, muchachos, que no haya producción y que por esa razón suban los precios. Puede haber inflación, muchachos, por un choque en la demanda, que todos tenemos dinero, pero no hay suficiente producción. Y esto se da porque nos dan ayudas públicas y entonces todos tenemos dinero, y si todos tenemos dinero, ¿qué queremos hacer con ese dinero, muchachos? ¿Lo ahorramos o nos lo gastamos? Lo gastamos. Y si todos tenemos dinero y queremos gastar, muchachos, si hay pocos productos, o bueno, hay una planeación de la oferta. Se los voy a poner así. Yo soy una empresaria y de nuestro salón de 25 personas, muchachos, solamente 13 de ustedes tenían trabajo y solamente 13 de ustedes compraban bienes y servicios. ¿Sale? Ajá. Yo como empresaria, muchachos, ¿voy a producir para 25 o para cuántos creen que voy a producir? Pues para solo los 13 que tienen trabajo, ¿no? Solamente para los 13 que tienen trabajo. ¿Creen que tenga algún margen de maniobra o soy muy estricta? Ustedes como empresarios, ¿qué considerarían? ¿Que tengo un margen de maniobra, sí o no? Sí, ¿no? Un margen de maniobra. Un margen de maniobra. ¿Cómo cuánto quieren que sea mi margen de maniobra? ¿Me voy a ir hasta los 25 o es un margen de maniobra más moderado, muchachos? Siendo realistas. Pues es que podría irse hasta los 25, pero también dependería de qué te conviene a ti como empresa, ¿no? Ajá. Y pensando en mí, piensen ustedes en mí como empresa, muchachos. ¿Ustedes qué tanto margen de maniobra creen que deba de tener? ¿Irme hasta los 25 o irme como a aumentarle 5 puntos más, hasta 18? Hasta 18, ¿no? Algo medianamente moderado. Algo medianamente moderado. Por eso le decimos margen de maniobra. Yo ya, entonces, de mis veintitantos, de mis 25 voy a producir 13, pero puedo irme a 18. Ahora, muchachos, de mis 25, a los 12 que no tenían trabajo, les voy a dar su beca por ser ninis.
y ahora tienen dinero y todos quieren consumir. Yo, empresa, puedo aumentar mi producción hasta 18. No es que no les quiera vender, muchachos, es que yo tengo un margen de maniobra y hay una proyección, o sea, no es de decir enchílame otra. ¿Qué va a pasar con todos si ahora tengo 18 considerando mi margen de maniobra y quieren comprar 25? ¿Qué va a pasar, muchachos? Hay 18 productos, pero lo quieren comprar 25 personas. ¿Qué va a pasar con los precios? Incrementar, ¿no? Incrementarían. Eso, muchachos, es un choque en la inflación por cuestiones de políticas públicas. Ajá. También hay inflación, muchachos, importada. Tiene que ver con el tipo de cambio. Si el tipo de cambio, muchachos, se deprecia, ¿cuándo tenemos un tipo de cambio depreciado? Cuando damos más pesos por dólar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si el petróleo, muchachos, la gasolina, ajá, ¿se compra en dólares o se compra en pesos? A ver, contéstenme, la gasolina, muchachos, ¿se compra en dólares o se compra en pesos? En pesos, ¿no? ¿En pesos? En pesos. A ver, ¿nosotros producimos gasolina, muchachos? Sí. No. No. ¿Abastecemos No, nuestro ya no. mercado? No, ya no. Entonces la tenemos que traer del exterior. Cuando nosotros importamos gasolina, muchachos, ¿nos la venden en pesos o nos la venden en dólares? En dólares. En dólares. Y si el precio del dólar subió, muchachos, es decir, yo tengo que juntar más pesos para comprar mi barril de gasolina, ¿qué va a pasar con el precio de mi gasolina? ¿Va a ser más cara o más barata? Se infla. Más cara. Va a ser más cara. Y si la gasolina es más cara, muchachos, ¿qué va a pasar con el precio de las verduras? Aumenta. Aumenta. Y eso es inflación importada. Lo hice con la gasolina, muchachos, pero recuerden que México exporta muchísimo, pero también importa muchos bienes. No necesariamente bienes de consumo final, sino bienes de consumo intermedio, es decir, materias primas procesadas. Por eso les decía, no vamos tan lejos con la gasolina. Entonces, si yo tengo un tipo de cambio depreciado, ajá, eso genera que mis importaciones sean más caras. Y como mis importaciones son de materias primas que necesito para hacer mis productos, pues ¿qué va a pasar con mis costos de producción, muchachos? ¿Van a subir o van a bajar? Si mis materias primas van a subir y si mis costos de producción suben, ¿voy a sacrificar mi margen de ganancia o voy a subir los precios, muchachos, para mantener mi margen de ganancia? No, pues subes los precios. Y si subo los precios, ¿eso se llama? Inflación. Exacto. ¿Ya vieron, muchachos? La inflación se puede dar por muchísimas causas. Por eso es tan difícil mantener precios estables, muchachos. Es algo que se debe de estar trabajando constantemente. Entonces vamos a tener que uno de los brazos económicos es generar pleno empleo y tener precios estables. El segundo brazo económico, muchachos, es la asignación. Déjenme dejar más espacio. El segundo brazo económico es la asignación. Y aquí lo que vamos a tener, muchachos, es que el Estado va a intervenir. El Estado, perdón. Aquí está. El Estado interviene asignando los recursos, incentivando unas actividades y reduciendo incentivos en otros. Así tal cual, muchachos. ¿Qué actividades creo que van a generar más empleo, que van a generar más crecimiento y a qué actividades le voy a quitar esos recursos? El tercero, muchachos, es la distribución.
La distribución, muchachos, aquí se tratan cuestiones de equidad. Ya que se analiza cómo la sociedad distribuye los bienes entre sus miembros. Y aquí viene la parte normativa de la economía, muchachos. Vamos a ponerlo así, ahora que fue diciembre que se congelaron los ductos en Texas, muchachos, ¿se acuerdan que hubo y en Rusia y en muchas partes del mundo en donde hay ductos de gas y se congeló la calefacción y también hay crisis económica y la gente no pudo pagar el gas? La pregunta es, ¿dejo morir a la gente de frío, sí o no? No, pues no. ¿Pero no tienes dinero para pagarme el gas? Y yo lo estoy haciendo y hermana de la caridad no soy. ¿Qué hago? ¿Ocupas otros recursos? Ajá. ¿Cómo cuál? ¿Cobijas? Cobijas. Pero las cobijas no me sirven para calentar la comida. ¿Por qué les estoy poniendo este ejemplo, muchachos? Porque ese es el problema de este tercer brazo. ¿Cómo distribuyo los bienes en la sociedad? Voy a producir, el Estado solamente se va a enfocar en aquellas personas que pueden pagar por tanto bienes públicos como por bienes privados, o me voy a enfocar solamente en los bienes públicos y me voy a encargar de sangrar en términos de impuestos a los que tienen dinero para darle a los pobres, o qué hago, muchachos. Porque si se ponen del lado de los que pagan impuestos, muchachos, ¿es justo que nos cobren impuestos para darle a los pobres? En el punto más extremo, ¿eh? Es justo, pónganse así, ustedes trabajan, les quitan impuestos y les dan beca a los que no estudian y trabajan. ¿Es justo? No, es injusto. No, no sería justo. No sería justo. Pero esos que no estudian ni trabajan tampoco pueden pagarse la universidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Los dejo morir de hambre a esas personas, muchachos? Ojo, entendiendo que una persona que no estudia ni trabaja, muchachos, no es porque no quiera, sino porque no tiene las oportunidades para estudiar y trabajar. Me estoy yendo a las personas marginadas, no a los ninis que en serio lo hacen por vivir de baquetones. Vamos a pensar en las personas que viven en zonas marginadas. Hay personas que son ninis no porque quieran ser ninis, sino porque no les queda de otra. No hay oportunidades para conseguir trabajo y no hay oportunidades ni para estudiar. Entonces a ellos les doy esas ayudas. O los dejo morir de hambre. Ustedes díganme, ¿qué hago? Tengo que tomar esa decisión. Yo soy el Estado. Tengo que tomar esa decisión. ¿Qué hago, muchachos? Pues el Estado trata de buscar como alternativas, ¿no? El Estado trata de buscar alternativas. Estos son los tres principales brazos, muchachos, de los que habla Musgrave. Y estos tres brazos se van a ampliar en dos más. Conforme se ha ido volviendo más compleja nuestra sociedad, la sociedad y el Estado sobre todo se enfrenta la pregunta, la economía normativa, muchachos, es decir, lo que debería ser, se amplían los tres brazos a 5. Y entonces, ¿qué va a hacer el Estado, muchachos? El Estado
Ujú. Interviene para, y ahora sí, ¿qué vamos a tener? Nuestros 5 brazos van a ser ahora, perdón, se mueve el texto. No. Inciso A, corregir los fallos del mercado. Inciso B, mejorar la distribución del ingreso. Inciso C, muchachos, lograr la estabilidad de precios. Y el pleno empleo. Inciso D, promover el crecimiento. E inciso C, regular la actividad económica. Ojo, muchachos, regular la actividad económica no es que el Estado vaya a hacer las cosas. Regular la actividad económica es garantizar que todos tengan posibilidades de participar. Es decir, las famosas leyes antimonopolio y todas estas trabas que hay en el mercado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Sí va quedando claro? Sí, maestra. Sí, maestra, todo claro. ¿Sí? Ahora, la segunda pregunta, yo sé que ya es tarde. ¿Todavía no los mato del aburrimiento? No. Conste. No, maestra. Confía. No, maestra. Dice, todavía, ya mero vamos a acabar, muchachos, unos 5 minutos más para ya cumplir con nuestros tiempos. Yo sé que es pesada la materia, porque es teórica, pero créanme que me pongo a estudiar para buscarles ejercicios aplicados. Ajá. Entonces, muchachos, este va a ser el problema ojo, no el problema, no es la palabra correcta. Estos son los 5 brazos por los cuales, o los 5 objetivos o las razones, más bien. Estas son las razones por las cuales un Estado interviene en la actividad económica, muchachos. Hay que corregir los fallos de mercado. ¿Qué es un fallo de mercado, muchachos? Vuelvo a lo mismo. Se supone que los mercados van a ser eficientes o ineficientes, muchachos. Cuando ustedes estudiaban economía de la empresa, ¿qué les decían? ¿Que los mercados eran eficientes o ineficientes? Niños. Maestra, ¿me puede repetir la pregunta? Es que se cortó. No se preocupe, hija. A ver, cuando ustedes llevaban, perdón, discúlpeme, economía de la empresa, les enseñaban que los mercados, es decir, oferta y demanda, eran eficientes o ineficientes. Cuando se chocaban, cuando se cortaban oferta y demanda, ¿había una asignación eficiente o ineficiente? Yo creo que ineficiente, por eso la intervención del Estado, ¿no? Ok, cuando el Estado interviene, hijo, es exactamente eso. Ese es un fallo del mercado. Cuando el mercado no asigna eficientemente los recursos, hijo, el Estado tiene que meter su cuchara. Y es al ejemplo que llegábamos hace un momento. Solamente 5 personas pueden pagar el gas, pero está haciendo un frío de aquellos en el cual tengo que no les voy a dar gas a otras 20. ¿Dejo morir a 20 personas y solamente le doy gas a 5, muchachos? Esa es la pregunta. ¿Cómo corrijo eso? Es más, la pregunta otra vez es, ¿dejo morir a 20 de ustedes y solamente le doy gas a 5? Ustedes díganme. ¿Qué hago? Pues yo supongo que tiene que buscar la mejor solución para que en su caso evitar la mayor muerte posible y poder así mantenerse en el rango establecido con los insumos que se tienen. Vaya. Sí, hija, es correcto. O sea, yo tengo que ver que es cierto, solamente 5 personas pueden pagar el gas, pero tampoco puedo cerrarme de ojos y dejar que se me mueran 20.
Ajá. Que esa es una de las críticas, muchachos, a la famosa escuela neoliberal o escuela neoliberal de pensamiento. En la escuela neoliberal, muchachos, se habla de que llueve, truene o relampaguee el mercado. A mí me importan las variables macro, me importan los números. Si se me murieron 30, qué pena tan más grande, se me murieron 30. Yo no me puedo tentar el corazón. Esa es la parte dura de esa escuela de pensamiento, muchachos. Aquí nos vamos sobre los números. Ajá. Esta parte de la economía es el famoso lo que debería ser. Y yo no puedo dejar morir a 20 personas. ¿Estamos? ¿Cómo voy a mejorar la distribución del ingreso, muchachos? ¿Me la voy a vivir cobrándole impuestos a las personas para darle a los pobres y a ver qué día se cierra esa brecha? ¿O qué mecanismos tengo que implementar para cerrar la brecha entre personas ricas y pobres? ¿Sale? O sea, no va, el famoso dicho, muchachos, enséñale a una persona, dale de comer a un hombre y comerá un día, enséñale a pescar y comerá toda su vida. Ajá. Entonces es aquí en mejorar la distribución del ingreso, es ver qué programas, qué actividades puede implementar en esos grupos de población, muchachos, que son de menores ingresos, de manera que es cierto, en un principio voy a tener yo que pagar muchos impuestos para darles a esas personas. Ojo, no los estoy manteniendo, les estoy dando, estoy tratando de cerrar esa brecha, de que ellos también tengan educación, de que ellos también tengan alumbrado público, de que tengan un servicio de salud, de que puedan acceder a las mismas oportunidades que yo tengo. Si esas personas tienen las mismas oportunidades, muchachos, es entonces ahí sí pueden hablar del famoso el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Aquí en México nacemos y nos morimos pobres. No somos pobres porque no tengamos espíritu de tiburón. Esa es la diferencia, muchachos. Ya habíamos hablado de la estabilidad de precios y el pleno empleo, promover el crecimiento, que es incentivar la actividad económica, muchachos, y regular la actividad, que es quitar estos fallos del mercado, prohibiendo los monopolios, las competencias oligopólicas, la información privilegiada y que el suelo sea más parejo para todos. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Actividad 3, Sí, ya para Sí. dejarlos irse a descansar. Entonces, déjenme cambiar el pizarrón rápido, nada más para anotarle su actividad. Esta va a ser la actividad 3 de nuestro entregable 1. Ahora sí háganlo, porque les voy a dejar otra vez otra actividad como esta, como la que hicimos del quizzes, pero ahora no va a ser quizzes. Entregable 1, actividad 3. Investigar el concepto de fallos de mercado. Acuérdense que tiene que llevar bibliografía. Investigar qué son los fallos de mercado. Es una asignación eficiente en el sentido de Pareto y cómo se representa. No, nada más que es una asignación eficiente en el sentido de Pareto. ¿Qué son las externalidades? Son puros conceptos, muchachos. No quiero que me escriban un tratado de esto. ¿Qué es un monopolio? Son puros conceptos. ¿Qué es un bien público? ¿Qué es un bien exclusivo? ¿Qué es un bien rival?
Puros conceptos, muchachos, 3, 4 líneas, no más. No quiero que me escriban un tratado, eso sí. De cada concepto que ustedes investiguen, colóquenme la bibliografía. ¿Estamos de acuerdo? Si lo encuentran en un solo texto, qué bueno. Si lo encuentran en varios o en un libro, y si lo encontraron en un libro, pongan las páginas del libro en donde los encontraron. ¿Estamos de acuerdo? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 conceptos. ¿Sale? Sí, maestra. Entonces vamos a dejarle hasta aquí, muchachos. Déjenme les paso lista para que ya se vayan a descansar. Ya es tarde, los entiendo. Y muchachos, acuérdense, estoy abierta a sugerencias para actividades y no matarlos del aburrimiento. Ahora, no seas malita, mi niña. ¿Quién fue la que empezó a grabar la clase? ¿Puede detener ya la grabación, hija? Sí, maestra, voy.